Rappel. El con cuerdas comprende las técnicas utilizadas para acceder, estabilizar y extraer una víctima que ha quedado en un lugar donde el acceso y diagonal o extracción solo puede hacerse con el uso de cuerdas, aplicando técnicas de ascenso y diagonal o descenso. También incluye las técnicas para construir y operar sistemas de polipastos para controlar el ascenso o descenso de un paciente o de una carga, o para tensionar una línea, ya sea para construir un puente provisional o simplemente para extraer un vehículo atascado en el lodo. Las operaciones de rescate con cuerdas, al igual que cualquier rescate, involucran una serie de factores de riesgo que van desde el simple hecho de enfrentar el temor intrínseco de los seres humanos a las alturas, hasta la falla de los sistemas implementados para realizar el rescate. Suele pensarse que el rescate vertical se asemeja a actividades recreativas o deportivas como la escalada, y aunque presentan algunas similitudes, es inconveniente suponer que alguien que practica un deporte de tal naturaleza está entrenado para realizar un rescate en alturas, aunque deben reconocerse las ventajas de un rescatista con habilidades de escalada. El rescate en alturas es altamente técnico, y requiere sólidos conocimientos sobre los equipos, sistemas, y cálculos de fuerzas, tensiones, así como las implicaciones de trabajar en alturas, efectos de la gravedad, factor de caída, comportamiento de materiales, entre otras. 11.1 Las cuerdas. En actividades AR se utilizan normalmente cuerdas de entre 8 y 12 milímetros de diámetro, diseñadas específicamente para actividades de rescate y diagonal o escalada, y para las cuales se conocen los valores de resistencia a la tensión, y su capacidad de elongación. Las cuerdas que se utilizan actualmente tienen una estructura compuesta por dos partes principales. Proteger de puntos de excesivo rozamiento, utilizando roldanas, o algún otro tipo de protectores. Reportar en forma verbal y por escrito, todo evento que pueda reducir la vida útil de los equipos. Los equipos afectados deben marcarse y retirarse de la actividad. En la bodega. Almacenar en un sitio fresco y seco, empacadas para evitar acumulaciones de polvo. En bolsas debidamente etiquetadas, tipo, longitud, diámetro, estado. Manejar un formato de hoja de vida para cada equipo. Los equipos dados de baja deben destruirse para evitar que sean utilizados por otras personas. Lavado. Con jabón suave, sin utilizar cepillos ni abrasivos. Dejar secar a la sombra y sin enrollar. 11.2 Nudos. Existe diversidad de nudos que son útiles y aplicables a las operaciones de rescate. Sin embargo, para simplificar el trabajo, para aumentar la seguridad y para facilitar los relevos en trabajos prolongados, se ha seleccionado un pequeño grupo de nudos básicos con los cuales se pueden desarrollar todas las actividades de rescate. La selección de los nudos se hizo teniendo en cuenta los siguientes factores. Son fáciles de elaborar y de desbaratar, aún después de ser sometidos a cargas considerables. Son fáciles de identificar por su figura, aspecto. Son estables, mantienen su forma y su función aún en cambios bruscos de tensión. Tienen una alta resistencia residual. Se debe tener siempre en cuenta que cada nudo que se le hace a una cuerda, genera puntos en donde se concentran las tensiones y por donde se puede romper la cuerda. La resistencia residual es el valor de resistencia de la cuerda con el nudo, en relación con la resistencia original de la cuerda, sin el nudo. Los nudos de figuras más enredadas y con estrangulamientos reducen la resistencia de la cuerda en mayor proporción. Se debe tener siempre en cuenta que cada nudo que se le hace a una cuerda, genera puntos en donde se concentran las tensiones y por donde se puede romper la cuerda. La resistencia residual es el valor de resistencia de la cuerda con el nudo, en relación con la resistencia original de la cuerda, sin el nudo. Los nudos de figuras más enredadas y con estrangulamientos reducen la resistencia de la cuerda en mayor proporción. 11.3 Equipo de protección personal, EPP. A continuación, se presenta el listado de los equipos mínimos de protección personal para todo socorrista que participe en una actividad de rescate con cuerdas, ya sea en una operación real, o durante un entrenamiento. Arnés, es el elemento que nos une a la cuerda, y debe cumplir con la norma en 813. Se deben revisar y verificar todos sus ajustes y su sujeción al mosquetón. Para actividades prolongadas debe ser de cintas anchas, para aumentar el área de contacto,
y debe tener espumas que aumenten la comodidad, mientras que en actividades de corta duración se pueden utilizar arneses de cintas. El arnés completo, silla y pechera, se preferirá sobre el de silla, o pélvico, por repartir la tensión entre la pelvis y la cintura escapular, y será exigido para actividades como descensos controlados por chimeneas. Casco, para proteger de golpes por objetos, hasta 5 kN, solo se utilizarán cascos diseñados para escalada y diagonal o rescate, que tengan los sellos de aprobación de las normas en 12492, o los cascos para actividades industriales con norma en 397. Cada usuario debe ajustarlo para evitar que se desplacen en el momento de un accidente. En algunos ambientes se exigirá casco con visera incorporada. Protección ocular, monogafas, careta o visera, en material resistente, que proteja de las secreciones del paciente y diagonal o de partículas que se desprendan durante el trabajo vertical, e idealmente que tenga protección UV. Los lentes de vidrio formulados no se consideran como elementos de protección y deben cubrirse con gafas de seguridad adecuadas. Deben contar con un elemento que las sostenga mientras no están en uso. Guantes, independientemente del material, hilo, carnaza, etc., deben proteger de la fricción de la cuerda y de las superficies cortantes, y al mismo tiempo, debe permitir el movimiento completo de los dedos para la operación de los equipos. Botas, la caña debe cubrir y abrazar el tobillo para darle mayor estabilidad. Las botas de tela no cumplen con el segundo objetivo, por lo que no se consideran como EPP en este caso. La suela debe tener tacón y un labrado adecuado para el sustrato. Las botas con punteras solo son requisito en ambientes industriales, o en actividades break. 11.4 Equipos básicos mosquetones. Son elementos de unión que pueden tener muchas formas diferentes, dependiendo del uso al que estén destinados. Los mosquetones utilizados en actividades AR deben tener los valores de resistencia grabados en un costado, y deben cumplir con las normas en 362 y diagonal o en 1.2275. Están diseñados y probados para 3 condiciones de carga, y deben tener grabada la resistencia para cada una de las condiciones. Consideraciones de seguridad. Los que no tienen cierre de seguridad, puerta libre, solo se deben usar para cargar equipos que no estén en uso. No se deben unir 2 mosquetones en línea, pues se genera una fuerza de torsión para la que no están diseñados. Los mosquetones con cierre de rosca, deben asegurarse llevando la tuerca al límite y retrocediendo aproximadamente una vuelta, sin que quede desasegurado, para evitar que la dilatación por fricción o la entrada de partículas lo bloqueen en posición cerrada. Cintas, son tejidos tubulares con resistencia conocida a la tensión, que se utilizan para anclajes rápidos, para construir arneses o como elementos de unión entre mosquetones, cinta express, o entre otros elementos, siempre y cuando no haya bordes agudos que puedan cizallarlas. Se les deben dar cuidados similares a los de las cuerdas, pero a diferencia de ellas, sobre las cintas solo se trabajan nudos planos. Despendedores, son equipos que controlan y reducen la velocidad de desplazamiento sobre la cuerda. Dependiendo de la forma y del área total, sirven para determinadas actividades. El más empleado en actividades AR es el 8 con orejas, que permite descensos de hasta 30 metros y da la opción de hacer bloqueos completos. En descensos un poco más largos, pero sin carga adicional, se utiliza el stop, y en descensos largos, con o sin carga adicional, se debe utilizar un rack. Ascendedores, son también frenos que bloquean el paso de la cuerda en un sentido, principalmente por estrangulamiento y en menor medida, por fricción. Son derivaciones del nudo Prusik y se pueden utilizar ya sea para ascensos, para controlar el movimiento de una cuerda al manejar cargas, o en líneas de seguridad. Para ascensos, el más utilizado es el Humar o el Ascensión, Petzl marca registrada, o su equivalente en otras marcas, como el N-Force de Diamondback marca registrada, que tienen manijas y además de estrangular la cuerda, la asegura con unas pequeñas uñas en el tambor excéntrico. El Gibbs es un modelo sin manija, utilizado principalmente en el manejo de cargas. Despendedores con autobloqueo, son modelos de despendedores que incluyen mecanismos de bloqueo del paso de la cuerda y que vienen haciéndose populares por las ventajas que ofrecen en seguridad y en comodidad. 11.5 Equipos complementarios. Poleas,
son elementos que cambian la dirección de una cuerda, utilizando un ángulo adecuado. Utilizar mosquetones en vez de poleas puede romper la cuerda por lo agudo del ángulo de giro. Se pueden utilizar de manera combinada entre poleas fijas y poleas móviles, para crear un aparejo reductor de fuerza, polipasto. Protectores de cuerdas, se emplean en puntos donde la fricción con el sustrato podría dañar la funda de la cuerda, pueden ser desde series de poleas, roldanas, hasta colchonetas plásticas de superficies muy lisas, que se adaptan a la irregularidad del terreno y se pueden anclar para que no se caigan. Trípode, el modelo tradicional se utiliza para trabajar en pozos, dejando el punto de anclaje directamente sobre la entrada, como se ilustra en la figura. Algunos modelos se pueden acomodar para trabajar sobre barrancos y paredes. Antes de iniciar la operación, los trípodes deben ser asegurados al terreno para que los puntos de apoyo no se deslicen, desplazando el sistema de cuerdas. Camillas, las camillas de madera o de materiales plásticos como la Miller, aunque tienen una gran cantidad de puntos de anclaje, no se deben emplear como camillas de rescate. Estas se utilizan para inmovilizar al paciente, y se introducen en las despendedores con autobloqueo. Son modelos de despendedores que incluyen mecanismos de bloqueo del paso de la cuerda y que vienen haciéndose populares por las ventajas que ofrecen en seguridad y en comodidad. 11.5 Equipos complementarios. Poleas, son elementos que cambian la dirección de una cuerda, utilizando un ángulo adecuado. Utilizar mosquetones en vez de poleas puede romper la cuerda por lo agudo del ángulo de giro. Se pueden utilizar de manera combinada entre poleas fijas y poleas móviles, para crear un aparejo reductor de fuerza, polipasto. Protectores de cuerdas, se emplean en puntos donde la fricción con el sustrato podría dañar la funda de la cuerda, pueden ser desde series de poleas, roldanas, hasta colchonetas plásticas de superficies muy lisas, que se adaptan a la irregularidad del terreno y se pueden anclar para que no se caigan. Trípode, el modelo tradicional se utiliza para trabajar en pozos, dejando el punto de anclaje directamente sobre la entrada, como se ilustra en la figura. Algunos modelos se pueden acomodar para trabajar sobre barrancos y paredes. Antes de iniciar la operación, los trípodes deben ser asegurados al terreno para que los puntos de apoyo no se deslicen, desplazando el sistema de cuerdas. Camillas, las camillas de madera o de materiales plásticos como la Miller, aunque tienen una gran cantidad de puntos de anclaje, no se deben emplear como camillas de rescate. Estas se utilizan para inmovilizar al paciente, y se introducen en las 2 cintas tubulares. 2 cuerdas estáticas cortas, 6 a 8 metros. 12 mosquetones. 2 hibs, pueden ser jumares. 2 ochos. 4 arneses, 3 pélvicos y 1 completo. 4 cascos. 2 protectores de cuerdas. 2 poleas simples. 2 monogafas. 2 pares de guantes. 4 linternas de cabeza, con pilas de repuesto. 3 de junio de 2011 Al llegar al sitio, el coordinador debe hacer una evaluación de las condiciones de seguridad, determinar la estrategia a desarrollar, siempre alrededor de las necesidades de la víctima y de las condiciones de seguridad, e incluyendo la definición de las rutas de acceso y evacuación, y de los puntos de anclaje. Dentro de las condiciones de seguridad, se deben verificar, entre otros, los siguientes puntos. Considerar los riesgos generados por las condiciones climáticas y de visibilidad. Evaluar los riesgos cercanos y diagonal o inminentes. El sistema debe soportar 15 veces la carga máxima a la que se someterá, NFPA, 2006. Se deben utilizar al menos 2 puntos de anclaje, redundantes, de modo que si uno de las dos fallas, el otro pueda soportar toda la carga sin presentar problemas. El ángulo entre las cuerdas de anclaje debe ser en todo caso, menor a 120 grados y en lo posible, menor a 90 grados. Evitar las superficies abrasivas y las aristas. Utilizar los equipos única y exclusivamente en la forma para la cual fueron diseñados. Antes de utilizar los sistemas instalados, se debe hacer un doble chequeo de los puntos y los ángulos del sistema de anclaje, de los puntos de fricción del sistema, de los nudos utilizados, de la resistencia mínima del sistema y del uso y ajuste de los elementos de seguridad de los socorristas. 11.7 Técnicas básicas.
Se debe considerar como primera medida la forma en que se accederá al paciente. En tal caso, se debe considerar como primera opción el descenso hacia el lugar del rescate. A manera de referencia, se enuncian las siguientes técnicas básicas para aplicación en rescate básico. Rappel es una técnica de descenso por cuerda utilizado en superficies verticales. En sí misma es solo una técnica de desplazamiento y no de rescate. En esta técnica el control del descenso será responsabilidad de la persona que lo realiza. Sin embargo, es aconsejable asegurar al personal con una línea de vida adicional, cuerda dinámica. Antes de realizar un descenso por rappel, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: revisar que el anclaje esté en línea con la tensión que se realizará durante el descenso. Si no es así, ajustar el anclaje. Además del equipo de protección personal, el rescatista debe contar con un descendide adecuado para la actividad y un mosquetón para anclarlo al arnés. El jefe de salto debe verificar el uso adecuado de los equipos y la seguridad general del procedimiento y del área circundante. La mano dominante se encargará de manejar el descendide, con las precauciones relativas al equipo que se esté utilizando. La mano no dominante se mantendrá lejos de los equipos y debe estar libre para protegerse de posibles golpes. El desplazamiento debe hacerse de manera controlada, sin saltos, de modo que se mantenga al mínimo la carga sobre los equipos y en general, sobre el sistema. Solo las personas con el entrenamiento adecuado podrán realizar bloqueos durante el recorrido. Cuando se cuenta con una superficie de apoyo para el descenso, los pies deben mantener una separación similar a la de los hombros para lograr un mejor equilibrio. En los descensos libres, sin superficie de apoyo, la posición es la que genera el arnés. Cuando se utiliza un descendide tipo 8, se recomienda tener una persona en posición de vilá, encargada de tensionar la cuerda de descenso en caso de emergencia, de modo que se frene inmediatamente el descenso. Descenso controlado, técnica utilizada para descender a una persona, paciente o socorrista, utilizando un arnés o triángulo de evacuación, esta última con paciente consciente. El control y velocidad del descenso será controlado por uno o más socorristas. Este control se puede realizar desde arriba o abajo según la situación. Polipasto 3-1 o en Z. Los polipastos, o aparejos, son sistemas que combinan poleas fijas y móviles, de forma tal que permiten la elevación o movimiento de cargas realizando una fuerza menor que si se tuviera que mover a pulso la carga. El polipasto en Z, o con una relación de fuerza 3-1, es el más usado y versátil, pues no requiere mucho equipo y para izar una carga, la división del peso de la misma, es suficiente. Este polipasto consiste en la combinación de una polea fija y una móvil, donde se produce una ganancia mecánica de 3-1, es decir que se ejerce una fuerza 3 veces menor de la que correspondería. 2. Equipo básico protagonista. Para realizar actividades en montañismo, debemos definir cuál es el equipo necesario y ¿cómo lo vamos a usar? A continuación, se detalla el equipo utilizado en las actividades de ascenso. De árboles, tirolesa y rappel. A. Cordino. El cordino es un tipo de cuerda con diámetros que oscilan entre 3 y 8 milímetros. Posee múltiples funciones, como sujetar equipos e instrumentos, anclaje, realizar desvíos de cuerdas. Sin embargo, no se debe de utilizar como cuerda principal de aseguramiento. Grupo CIMA, 2013, Maneras de escalar, 2013. En la actividad de montañismo, se emplea el cordino para enlazar a la persona, que está realizando descenso o practicando el rappel, con la cuerda de seguridad, por medio de un nudo prúsico Bachmann. B. Cuerda. La cuerda también es conocida como soga y tiene diversos usos como ascender, descender, cargar y asegurar, entre otros. Tiene un diámetro entre 7 y 13 milímetros, con elongaciones entre 2% y 60% y se fabrican en diversos materiales, tanto naturales como sintéticos. En el capítulo segundo, se brinda más información referida a esta temática. Campo 4, 2009, estilo alpino, 2009. En el montañismo, este implemento es utilizado como cuerda de vida y cuerda de seguridad, en rappel, para traslado de materiales y personas, en tirolesa, y en ascensos, específicamente en árboles. Se placa multianclaje. Repase lo aprendido. La placa multianclaje es una figura o aparejo,
de entre 3 y 8 agujeros, orificios o puntos, los cuales son usados para colocar mosquetones, sogas, cuerdas o adicionar otras herramientas. Generalmente, se construyen en aluminio o aleaciones especiales y sirven para organizar una estación de trabajo y disponer de forma práctica y sencilla un sistema de anclaje múltiple, Ambeser, 2010, y VSS, 2012. D. Polea. La polea corresponde a una herramienta, máquina, simple, la cual es utilizada para la transferencia de fuerza. El diseño de una polea consiste en una rueda, un disco o roldana, la cual está surcada, rayada o acanalada, habitualmente, es de metal y maciza, y permite el paso de una cuerda o soga por medio del canal o garganta para alar o soltar la cuerda de acuerdo con la necesidad que presente. Se clasifican en poleas fijas, simples, móviles y compuestas, polipasto o aparejo, Melisa, 2012, Ruiz, 2013, tipos de .org 2013. Para la actividad del montañismo, la polea es utilizada en el desarrollo y el uso de tirolesa. Mosquetón. El mosquetón es una figura metálica con forma de anillo, anilla, y con cierre, muesca, el cual se mantiene cerrado. Se construyen en acero, de gran resistencia, pero de mucho peso, y en aleaciones como aluminio, carbono, titanio, entre otros. Se conocen dos tipos, los que no poseen seguridad, a pesar de que incluye un cierre manual o rosca, y los que sí la tienen, es decir, poseen un mecanismo de cierre automático. Club de Excursionismo Araira, 2010, Acting. 1999, Petzl, 2013. En la actividad de montañismo, el mosquetón es utilizado para unir el sillín o arnés a la figura 8 y la cuerda de vida, rapel, como apoyo al anclaje, rapel y ascenso de árboles, para unir poleas y anclar la carga al sistema de tirolesa. F. Cinta tubular y plana. La cinta, tubular y plana, corresponde a una tira o banda larga y estrecha, confeccionada de material sintético, nylon y poliéster, cuya característica es soportar fuerza, sin embargo, no absorben energía. Existen dos tipos de cintas. Las tubulares, que son cintas muy flexibles, y las planas, que ofrecen mayor resistencia a la abrasión. Poseen diámetros entre 15 y 30 milímetros y el tiempo de utilización varía de acuerdo al uso, aunque se puede mencionar que su vida útil oscila entre 1 y 10 años. Aguito, 2006, Club Andino Antuche, 2009, Ramón Muñoz, 2012. G. Figura 8. La figura 8 es un dispositivo o aparejo de descenso con forma de 8, de ahí su nombre. Los materiales usados en su fabricación son el acero, el aluminio y aleaciones especiales. Existen de dos tipos: 8 sencillo o normal, permite realizar el descenso en forma rápida, y 8 de rescate, permite asegurar o anclar a una persona durante el descenso. Aguito, 2006b, Asociación de Excursionismo, Montañismo y Escalada, 2012, Vicencio. 2009, en montañismo este dispositivo es ampliamente usado en rapel, ya que asegura la cuerda al arnés, friccionando la línea de vida, cuerda, de forma controlada hasta el descenso final. H. Hacha. El hacha es una herramienta, que data desde tiempos prehistóricos, compuesta de un mango o cabo, tubo cilindrado de madera o metal, y una hoja o cabeza, parte de metal que permite cortar. Este utensilio es empleado en pionerismo y montañismo para la limpieza del campamento, áreas de anclaje, corta de árboles y arbustos, y preparación de estacas, de máquinas y herramientas. 2011, Lorenco, 1999. Y. Marimba Orac. La marimba Orac se utiliza para descensos. Es de aluminio, hierro y aleaciones especiales, está compuesta por barras verticales, en promedio 5, que se ajustan de acuerdo al peso aplicado. Barrabes, 2013, Petzl, 2013b. En la actividad de montañismo se utiliza por seguridad, ya que permite un descenso controlado. También se emplea frecuentemente en rescate vertical y descenso de cargas. J. Jumar. El jumar es un aparejo con forma de puño o empuñadura que funciona como ascensor, bloqueador y, en algunos casos, como descensor.
similar al nudo Prusik. Se produce su cuerpo en aluminio, acero cromado o plástico, su empuñadura en caucho. Se puede utilizar con cuerdas de grosores entre 8 y 13 milímetros aproximadamente. Montipedia, 2013, Petzl, 2013c. En montañismo este aparejo se usa para el ascenso de árboles, la tirolesa, el rescate en escalada y la práctica de rappel. Camilla sked. La camilla sked es utilizada en el rescate, horizontal y vertical, y el transporte de personas heridas. Se compone de un arnés de arrastre, amarres, cintas o fajas, trabajo horizontal y vertical, agarraderas, 4, y un mosquetón de acero. Es una camilla tipo canasta, compacta, liviana y versátil. El material utilizado para su construcción es el polietileno. Instituto de Capacitación en Emergencias Médicas, 2013, Resteklda, 2013, Voluntarios de Lina, 2012. El arnés. El arnés es un armazón de correas y hebillas que se utiliza como equipo de seguridad, empleado regularmente en escalada, montañismo, alpinismo, deportes extremos, trabajos de altura y rescate vertical, entre otros. Se mencionan 3 tipos: I, de cintura o pélvico, ajustable a las piernas y cintura; 2, de pecho o combinado, además de brindar soporte a las piernas y cintura, lo ofrece también al pecho; y 3, de cuerpo entero o integral, provee soporte a todo el cuerpo. Fachadas, 2013, Martínez, 2012, Medina, 2011. En la práctica de rappel y ascensos, el arnés debe estar normado, ya que es necesario que se adecue a la anatomía de la persona. Asimismo, es imperativo que se revise antes de usarse. Petzl, 2013d. Casco. El casco es un aparejo de protección personal, recomendado y utilizado para la práctica de montañismo, espeleología, trabajos de altura, rescates y deportes extremos, entre otros. Debe estar certificado o normado, de fácil ajuste, ligero y ventilado. Se construyen en su mayoría de poliestireno, polipropileno y policarbonato. Cabo, 2012, Guevara, 2010. En montañismo se usa en todo momento, desde la consolidación del campamento hasta la partida del lugar de acampada. Las principales actividades en las cuales se presenta un uso intenso corresponden a rappel, ascenso de árboles y tirolesa. N. Guantes. Los guantes son un accesorio o prenda para cubrir y proteger las manos. Generalmente se construyen de tela, caucho, goma, cuero, entre otros. Existe una variedad de guantes con diversas funciones, entre ellos, I, los que protegen tanto la mano como los dedos; 2, los que solo protegen 3/4 partes de los dedos; y 3, los que protegen las manos, pero no los dedos. Maneras de escalar, 2013b, RAE, 2001, Rebanal, 2012, Testes, 2008. En la tirolesa, descenso, ascensos y rescate vertical son muy utilizados, ya que proveen seguridad en la creación del sistema, protección para ambas manos y maniobrabilidad en los dedos. Silbato, pito. El silbato, también llamado pito, es un instrumento o dispositivo de viento, el cual, mediante un flujo forzado de aire, emite un único sonido fuerte y seco. Existen diversos tipos: aquellos que presentan una bola dentro, los que no la presentan y los silbatos de vibración, inaudibles para el oído humano y hechos especialmente para animales. Aunque es utilizado en muchas de labores, seguridad, ferrocarril, musicales, deportes, entre otros, en montañismo lo usa la persona encargada de comunicar al grupo las acciones por desarrollar. Lentes de protección personal. Las lentes, gafas, de protección, o también llamadas lentes de seguridad, es un equipo de protección personal, EPP, para la seguridad ocular de la persona, que evita los impactos de las partículas en suspensión. Se fabrican en plástico y vidrio. Se usan en campos muy diversos como la construcción, los laboratorios, los deportes, el montañismo, entre otros. Con respecto a este último, se utiliza para practicar rappel, ascensos de árboles y tirolesa. Sillín de emergencia. El sillín de emergencia se realiza a partir de una cuerda o soga,
Su uso y aplicación ocurre cuando no se dispone de un arnés o si debido a una emergencia, se necesita actuar en forma rápida. No se debe aplicar o utilizar para descensos o ascensos como un sillín o arnés permanente. Este sillín provee soporte en ambas piernas, la cintura, pelvis, el pecho y los hombros. En los cursos sobre montañismo y orientación en el campo o similares se desarrolla como ejemplo, es decir, se explica su utilidad. Sin embargo, no se recomienda su uso, ya que la confección idónea la hacen personas experimentadas con amplio conocimiento en rescate y en protocolos de emergencia. Ambeser, 2010. 3. Ancla y anclaje. El ancla corresponde al elemento, instrumento o medio en el cual se realiza un anclaje. Por su parte, el anclaje es la técnica o desarrollo de fijar, asegurar y anclar cuerdas, cintas, cables o sogas a un elemento, pared, rizo, paredón, entre otros, con el fin de efectuar ascensos o descensos de cargas. Montipedia, 2013b. Para realizar los anclajes se utiliza una variedad de anclas o puntos de apoyo, entre las cuales sobresalen estacas, postes, árboles, vehículos, cimientos, entre otros. Esta operación se realiza mediante nudos haz de guías y nudo 8 aplicado con argolla, generalmente, véase módulo 2. A. Clasificación de anclajes. Hay diversas disciplinas que usan anclajes, como la espeleología, el barranquismo, el montañismo, el andinismo, entre otros. Estos dispositivos se clasifican en I, naturales y II, artificiales. Ambeser, 2010, Macedo, 2013, Soler, Cobos, Pomar, Rodríguez, Andbaitele, 2009. 1. Anclajes naturales. Los anclajes naturales son aquellos que el medio ambiente ofrece para colocar, fijar y asegurar estructuras para ascender o descender. Se pueden citar como anclajes naturales árboles, arbustos, rocas, columnas de hielo, paredes rocosas, montículos, entre otros. Es importante mencionar que es difícil evaluar la resistencia, el soporte y la duración de este tipo de anclajes, por lo tanto, se recomienda utilizarlos con prudencia. 2. Anclajes artificiales. Los anclajes artificiales son diseñados y creados por el ser humano con el propósito de colocar, fijar y asegurar estructuras para ascender o descender. Estos, a su vez, se subdividen en I, fijos y II, móviles. A. Anclajes artificiales fijos se refiere a los que son colocados, ya sea en una pared, pendiente o paredón de forma permanente. Entre ellos se encuentran estructuras de puentes, hidrantes, postes de alumbrado público, estructura de viviendas. También se encuentran aquellos empotramientos que han sido desarrollados con un alto nivel tecnológico como los siguientes. Empotramientos PIT. Consiste en un tornillo o perno de expansión con forma cilíndrica, de unos 3 centímetros de longitud que se coloca en la pared manualmente, con la ayuda de un burilador, el cual es similar a un taladro manual. Empotramiento Paravolt. Ofrece una seguridad más alta que el anterior. Corresponde a un perno o barra de autoexpansión, 70 a 90 milímetros, que requiere la ayuda de un taladro para su instalación. Empotramiento químico. Son considerados como los mejores anclajes para la escalada, aunque no pueden ser utilizados inmediatamente después de su colocación, ya que la resina debe estar completamente seca antes de su implementación. Se encuentran entre 12 a 14 milímetros de diámetro. Se pueden usar en todo tipo de roca, porque no ejerce ninguna presión sobre ella. B. Anclajes artificiales móviles. Corresponde a aquellos que se desplazan con la persona que realiza el ascenso o descenso. Entre ellos se encuentran los clavos o pitones, empotradores o cuñas y friends o empotradores mecánicos. B. Tipos de anclajes. Los anclajes se clasifican de acuerdo al tipo de ancla y el nudo utilizado. Existen 7 tipos de anclajes I, con vueltas, 2, nudo sin tensión, 3, nudo 8, 4, pata de gallo, V, carga compartida, B, extensión y 7, improvisados. 1. Anclaje con vueltas. Para el anclaje con vueltas generalmente se utiliza una cuerda, cinta plana o tubular, en un punto de anclaje, ya sea natural o artificial. Se realizan varias vueltas alrededor del punto de anclaje. Al finalizar,
Se unen las cuerdas con un nudo agua o corazón. 2. Anclaje nudo sin tensión. Utiliza un punto, o lugar de anclaje, que es redondo, ancla, y una cuerda. La técnica consiste en realizar al menos 5 vueltas sobre el punto de anclaje. Al finalizar, el sistema es cerrado por un nudo haz de guías, nudo 8 o mosquetón. 3. Anclaje nudo 8. El anclaje nudo 8 se desarrolla sobre un punto de anclaje y utiliza una cuerda. En un extremo de la cuerda se realiza el nudo 8 dobles, se toma el extremo de este, oreja o gasa, y se coloca sobre el punto de anclaje. El 8 doble se puede realizar con una o dos gases. 4. Anclaje pata de gallo. Se construye cuando existen 3 puntos de anclaje. A cada punto de anclaje se le coloca una cuerda, empleando un nudo 8 aplicado con 2 orejas o gases. Al finalizar, los 3 puntos de anclaje se unirán a una cuerda en común, la cual repase lo aprendido tendrá el peso compartido. 5. Anclaje de carga compartida. Este tipo de anclaje es similar al anterior, anclaje pata de gallo. Se disponen 3 puntos de anclaje unidos mediante una cuerda, cinta plana o tubular, de 2 pulgadas, empleando un nudo agua o corazón. Al finalizar, se tendrá una cuerda principal con un peso compartido. 6. Anclaje de extensión. El anclaje de extensión se realiza con la misma técnica que el anclaje pata de gallo y anclaje de carga compartida, pero tiene como variante que, el punto de distribución de las cuerdas, se encuentra cercano al lugar de ascenso o descenso, es decir, los puntos de anclaje se encuentran distantes. 7. Anclaje improvisado. Se ejecuta cuando en el lugar no se presentan las condiciones idóneas para realizar otro tipo de anclaje, es decir, no se tiene acceso a un vehículo, al anclaje natural o al artificial, por tanto, es necesario improvisar. La técnica consiste en clavar en el suelo estacas, tubos, barras o cualquier otro objeto o material, al menos 3, en ángulos entre 70 a 80 grados, para evitar que el sistema se desplace o resbale. Seguidamente, se coloca la cuerda sobre estos puntos y se hace el tipo de anclaje necesario, ya sea similar a la pata de gallo, de carga compartida o de extensión. 4. Técnicas en montaña. Existen muchas técnicas de montaña, sin embargo, se describirán solamente las 4 utilizadas en los cursos sobre montañismo y orientación en el campo o similares. Téngase en cuenta que estos procedimientos son una variante del original, ya que son usados con fines educativos e investigativos. Las técnicas por desarrollar corresponden a las siguientes: y, ascenso de árboles, 2, tirolesa, 3, rapel y 4, caminatas o ascensos de media montaña. A. Ascenso de árboles y espeleología. La espeleología es la ciencia y técnica utilizada para el estudio, origen y formación, y exploración de las cavernas. La practican muchos investigadores como geólogos, biólogos, arqueólogos, entre otros. Actualmente, también se realiza como práctica deportiva y extrema. Galeón, 2013, RAE, 2001. Además, esta técnica se vincula con el ascenso de árboles, ya que permite subir y deslizarse a través de una cuerda, mediante una serie de destrezas y habilidades y de protocolos establecidos. 1. Tipos de ascensos. La técnica de ascenso presenta diferentes tipos: el no mecánico, el semimecánico y el mecánico. Ambeser, 2010. Ascenso no mecánico, se da en una escalada libre, es decir, solo se utilizan las manos y los pies para subir y apoyarse en la pared, sin la ayuda de cuerdas, aparejos u otros medios mecánicos. Ascenso semimecánico, usa cuerda fija, de preferencia estática, sin aparejos mecánicos. En este sistema, lo más utilizado es un nudo Prusik, que sirve como soporte o freno, y un nudo Bachmann, el cual funciona como mosquetón. Ascenso mecánico, emplea aparejos mecánicos para ascender, como Jumar, Gibbs Ascender, Clag, mosquetón, entre otros. 2. Equipo para ascenso. En la práctica del ascenso se debe usar equipo de protección personal, casco, lentes de protección ocular, guantes, arnés, de cintura o completo, camisa manga larga, pantalón cómodo, zapatos altos. Además, se requiere cuerdas,
de acuerdo con la altura por ascender, cintas, planas o tubulares, el jumar y el mosquetón. 3. Técnica de ascenso. En el ascenso de árboles en los cursos sobre montañismo y orientación en el campo o similares se contemplan las siguientes etapas. 1. Definición de equipo y herramientas. Antes que todo, es necesario conocer y especificar cuál es el equipo que se ocupa para el desarrollo de la técnica. 2. Definición del área y el lugar de trabajo. Se define a partir del objetivo o fin, así, por ejemplo, si se pretende desarrollar la técnica con fines educativos, se utilizará un lugar de fácil acceso. Si es con fines investigativos, previamente el investigador habrá definido su zona de trabajo. 3. Antes de construir el sistema. Una vez definidos el equipo y el área de trabajo, se debe construir el sistema con el fin u objetivo especificado. Es necesario, en esta etapa, colocar la cuerda en el árbol, definir cuál es el punto de anclaje y las personas que van a utilizarlo y asegurarlo. 4. Sistema de ascenso. La técnica de ascenso en árboles es sencilla, sin embargo, requiere esfuerzo físico, por lo tanto, debe ser una práctica que requiere coordinación de pies, manos y cuerpo entero para evitar el cansancio. Generalmente, se establece un punto de anclaje, donde el sistema está sostenido, al pie del árbol, donde se realiza el ascenso, o también se utiliza otro árbol, cercano, como anclaje. Es necesario que una persona se encargue de dar seguridad a quien está realizando el ascenso. Por su parte, quien asciende debe colocarse el arnés, amarrar la cuerda a este mediante un mosquetón, colocar el equipo de ascenso a la cuerda, jumar o hips ascender, y proceder. El jumar se usa para ascender. La persona lo extiende hacia arriba, lo afianza a la cuerda y posteriormente asciende con todo su cuerpo. Una vez cerca del jumar, procede nuevamente a aplicar la técnica, extiende el jumar, lo afianza y sigue ascendiendo. Repite los pasos anteriores hasta llegar a la cima, parte alta del árbol, desata el jumar para luego ser descendido por la persona que se ocupa de la seguridad. 5. Evaluación. Una vez finalizado el ascenso en árboles, se requiere evaluar si el procedimiento aplicado es el correcto. Para ello, se emite una evaluación rápida de lo acontecido. Generalmente, se evalúa si la persona recargó su peso, utilizando únicamente una parte de su cuerpo, manos o pies, o, por el contrario, realizó el ascenso aplicando todo su cuerpo. B. Tirolesa y cruce de ríos. La tirolesa consiste en colocar una cuerda o cable con tensión, de un punto inicial a uno final, por medio del cual puede desplazarse una persona o se transporta carga. Para su funcionamiento se utiliza una polea, que permita a la cuerda rodar o deslizarse. Además, el sistema se coloca en una inclinación o pendiente, con tal de aprovechar el desnivel y la fuerza de gravedad. El uso de la tirolesa es bastante amplio, en turismo, como el canopy o canopy, deportes extremos, como el dosel, cañón, transporte de carga, desplazamiento de personas, cruce de ríos. Es una técnica muy útil, ya que permite crear un sistema de transporte de cargas pesadas, si así se requiere, de extremo a extremo, con seguridad. Ecoprojects, 2008, GeoEcoAventura, 2013. 1. Sistemas de poleas. En la construcción de una tirolesa es necesario el uso de poleas, dispositivos que permiten el cambio de dirección de las cuerdas. Existen 5 tipos que ayudan a distribuir el peso en todo el sistema. Sistema de poleas 1 a 1. Consta de una polea, en el punto de anclaje, que soporta todo el peso de la carga o la persona que se quiere trasladar. Sistema de poleas 2-1. Consta de 2 poleas, una cercana al punto de anclaje y otra en la carga. El peso se distribuye en la carga o en la persona por transportar. Sistema de poleas 3-1. Consta de 2 poleas, una polea se ubica en el punto de anclaje y la otra cercana a la persona que está trasladando la carga. Este sistema distribuye el peso de la carga o la persona que se pretende trasladar. Sistema de poleas 4-1. Consta de 2 poleas, una cercana a la carga y otra cercana a la persona que está trasladando la carga. El peso se distribuye en ambas poleas. Sistema de poleas 5-1. Consta de 4 poleas,
donde dos están cerca del punto de anclaje y las otras dos cerca de la carga. Es similar a un acordeón, es decir, el sistema se extiende, debido a la carga que soporta, luego se repliega, a medida que se le aplica fuerza para acarrear la carga. Este sistema es bastante útil y se utiliza más que los anteriores, debido a que el sistema 4.1 se tiene ya listo o se vende preparado, por ende, solo se ocupa de cuerdas, cordinos y mosquetones para anclar el sistema. 2. Equipo para sistema de poleas. Para realizar la técnica de la tirolesa, se necesita lo siguiente: equipo de protección personal, casco, lentes de protección ocular, guantes, arnés, de cintura o completo, camisa de manga larga, pantalón cómodo, zapatos altos. Por otra parte, los implementos para desarrollar el sistema son: cuerdas, longitud de acuerdo con la distancia, cintas, planas o tubulares, cordino, mosquetón, poleas, para colocar las cuerdas de un punto inicial a uno final, y jumar, para tensar la tirolesa. 3. Montaje de tirolesa. En referencia a la técnica de tirolesa, desarrollada en los cursos de montañismo y orientación en el campo o similares, se aplican los siguientes pasos. Definición de equipo y herramientas. Es necesario conocer y especificar cuál es el equipo necesario para el desarrollo de la técnica. Definición del área y lugar de trabajo. Se precisa a partir del objetivo, así, por ejemplo, si se pretende desarrollar la técnica con fines educativos, se utilizará un lugar de fácil acceso y, si es con fines investigativos, previamente el investigador definirá la zona de trabajo. Montaje de tirolesa. Se seleccionan dos puntos, uno servirá como punto de partida y el otro como punto de llegada. Es recomendable que exista una pendiente entre puntos, donde la parte alta se encuentre en el punto de inicio. Generalmente se utilizan árboles para colocar el sistema. El punto de anclaje se ubica al inicio del sistema, se colocan las cuerdas, los mosquetones y las poleas. Previamente se define qué sistema de poleas utilizar, seguidamente la cuerda se extiende hasta el punto final o de llegada, se coloca mediante un anclaje y, posteriormente, se tensa todo el sistema con tal de evitar que el traslado de personas o materiales no sea complicado. Una vez que se definen los puntos de inicio y final, se ha colocado el sistema de poleas y se ha tensado la cuerda, se procede al transporte de carga o de personas. Es importante mencionar que deben ubicarse personas, tanto en el punto inicial como en el final del sistema de tirolesa, para que controlen e informen si se presenta alguna avería. Evaluación. Una vez finalizado el montaje de la tirolesa y efectuado el transporte de cargas o personas, es necesario evaluar si el procedimiento aplicado es el adecuado. Por tanto, se valora del sistema la resistencia y la propiedad, el anclaje, los equipos y las herramientas utilizadas, y la habilidad de los participantes. Se rapel o descenso por cuerda. El rapel o descenso por cuerda consiste en una técnica de autodescenso o descenso controlado, realizada por medio de una cuerda doble. Generalmente se utilizan sogas de grandes longitudes, 60 a 80 metros. Esta técnica es muy utilizada en actividades como espeleología, barranquismo, excursionismo, montañismo, escalada, rescate y deportes extremos. 1. Tipos. Son de rapel. Son varios los sistemas de rapel, entre los más conocidos destacan los de fricción con el cuerpo, los de fricción en mosquetones y los que utilizan descensores. Alteram People Venezuela, 2013, Chiquis, 2006, Malefic, 2013. A. Rapel de fricción con el cuerpo. Utiliza el cuerpo como medio de descenso, no utiliza dispositivos o herramientas, solamente la cuerda. En esta categoría se ubican I. Rapel de brazo, 2. Rapel Dulfer, a la española, y 3. Rapel Comichi. El primero es utilizado en paredes de poca inclinación y distancia, se ejecuta colocando la cuerda sobre el hombro, la cual pasa alrededor de los brazos extendidos y así se controla la velocidad del descenso. El segundo consiste en colocar la cuerda en medio de las piernas, en forma de S, luego se la sitúa alrededor de la cadera para que cruce por el pecho, seguidamente, la ubica por el hombro y la deja caer por la espalda. El tercero, similar al anterior, con la variante de que la cuerda no pasa por las piernas, sino por un mosquetón del arnés o la espalda. B.
Rapel de fricción en mosquetones. Requiere dispositivos que aminoren la fricción en la cuerda y controlar el descenso. En esta categoría se encuentran, I. Rapel con mosquetón, 2. Rapel de bomberos, gramingue o con mosquetones, y 3. Rapel con nudo dinámico. El primero utiliza un mosquetón, dándole 2 o 3 vueltas a la cuerda y asegurando el arnés mediante otro mosquetón. El segundo usa mosquetones en forma ovalada o de, generalmente 6 mosquetones para establecer el sistema. Por último, el tercero, emplea un mosquetón con nudo dinámico, el cual permite que la cuerda se corra o deslice más rápido de lo normal. Al usar este sistema se recomienda cuidado y precaución. C. Rapel con descensores. Emplea herramientas que permiten regular el descenso de acuerdo al peso, la técnica y el tiempo destinado para la práctica. En esta categoría se encuentran, I. Rapel con 8, 2. Rapel con rack, 3. Rapel con poleas, y 4. Rapel con dispositivos tubulares. El primero consiste en realizar el descenso con el aparejo 8. El segundo consiste en utilizar el aparejo llamado rack o marimba. Este sistema permite un descenso lento, controlado y seguro. El tercero consiste en el uso de 2 poleas, la cuerda forma una S, en las poleas, lo que genera fricción y de esa manera controla el descenso. El cuarto, como el controlador de tráfico aéreo y reverso, entre otros, provee un factor de fricción mayor que el 8, por lo que el esfuerzo es menor para controlar el descenso. 2. Equipo para rapel. Para realizar esta técnica, rapel, se debe usar lo siguiente: equipo de protección personal, casco, lentes de protección ocular, guantes, arnés, de cintura o completo, camisa de manga larga, pantalón cómodo, zapatos altos. Con respecto al equipo utilizado para desarrollar la técnica es necesario, cuerdas, longitud de acuerdo a la distancia, cintas, planas o B. Rapel de fricción en mosquetones. Requiere dispositivos que aminoren la fricción en la cuerda y controlar el descenso. En esta categoría se encuentran, I. Rapel con mosquetón, 2. Rapel de bomberos, gramingue o con mosquetones, y 3. Rapel con nudo dinámico. El primero utiliza un mosquetón, dándole 2 o 3 vueltas a la cuerda y asegurando el arnés mediante otro mosquetón. El segundo usa mosquetones en forma ovalada o de, generalmente 6 mosquetones para establecer el sistema. Por último, el tercero, emplea un mosquetón con nudo dinámico, el cual permite que la cuerda se corra o deslice más rápido de lo normal. Al usar este sistema se recomienda cuidado y precaución. C. Rapel con descensores. Emplea herramientas que permiten regular el descenso de acuerdo al peso, la técnica y el tiempo destinado para la práctica. En esta categoría se encuentran, I. Rapel con 8, 2. Rapel con rack, 3. Rapel con poleas, y 4. Rapel con dispositivos tubulares. El primero consiste en realizar el descenso con el aparejo 8. El segundo consiste en utilizar el aparejo llamado rack o marimba. Este sistema permite un descenso lento, controlado y seguro. El tercero consiste en el uso de 2 poleas, la cuerda forma una S, en las poleas, lo que genera fricción y de esa manera controla el descenso. El cuarto, como el controlador de tráfico aéreo y reverso, entre otros, provee un factor de fricción mayor que el 8, por lo que el esfuerzo es menor para controlar el descenso. 2. Equipo para rapel. Para realizar esta técnica, rapel, se debe usar lo siguiente: equipo de protección personal, casco, lentes de protección ocular, guantes, arnés, de cintura o completo, camisa de manga larga, pantalón cómodo, zapatos altos. Con respecto al equipo utilizado para desarrollar la técnica es necesario, cuerdas, longitud de acuerdo a la distancia, cintas, planas o A. Anclaje o emplazamiento. Corresponde a la búsqueda del lugar idóneo para colocar y afirmar el sistema de rapel. Depende sobre todo del tipo a practicar, el objetivo del sistema y la cantidad de personas que participan. Este anclaje puede ser natural o artificial y dependerá de la clase de condiciones presentes en el lugar. Así, por ejemplo, podrá ser un anclaje tipo 8, con vueltas o improvisado. En los cursos de montañismo y orientación en el campo o similares se cuenta con un área definida para anclar,
Del tipo 8 de forma artificial. B. Lanzamiento de la cuerda. Definida la zona de anclar y el tipo de anclaje utilizado, se procede a arrojar la cuerda sobre la pared por la cual se va a descender. La persona que lanza la cuerda debe tener conocimientos básicos sobre pionerismo, escalada y descensos. La soga, que es lanzada desde la parte de arriba, no debe presentar amarres, nudos o remiendos. C. Verificación de la pared. Es una etapa importante y necesaria si se está practicando el descenso con fines ilustrativos y educativos. La persona que verifica la pared, debe observar que partes del descenso son cómodos, inseguros, resbaladizos, pedregosos o si hay presencia de arbustos, flora o fauna. En la medida de lo posible, se debe limpiar la sección de la pared por la cual se va a descender. Además, hay que indicar a las personas que van a bajar a qué ritmo deben hacerlo y qué áreas deben transitar, con el objetivo de lograr un buen descenso. D. Descenso o práctica de rapel. Atañe propiamente a la actividad como tal, a la práctica del rapel. La persona que practica descensos debe tener presente qué tipo de arnés utilizar, qué tipo de rapel va a desarrollar, cuál equipo de protección personal es necesario para la práctica, tener claro cuál es la cuerda de vida y cuál la de seguridad. Además, desarrollar el descenso con buena técnica y en calma. El método adecuado para la práctica del rapel corresponde a sujetar con una mano la cuerda de vida y colocarla a la altura de la cadera, la otra mano deberá llevar la cuerda de seguridad. La posición que debe adoptar la persona en la pared debe ser perpendicular y, también, se requiere mantener las piernas separadas, aproximadamente 1 metro de distancia. Recuperación de la cuerda. Una vez finalizado el rapel, se recolectan el equipo y los desechos. El proceso de recuperación de la cuerda es el siguiente: la persona que se encuentra en la parte superior desata el anclaje y lanza las cuerdas hacia abajo. Ahí, otro individuo las recolectará y las dispondrá en un lugar seco y cerrado, sin presencia de humedad. V. Comunicación. La comunicación corresponde a la acción o al efecto de transmitir información, entre dos o más personas. Este proceso se puede ejecutar en forma verbal, oral, y no verbal, escrito, corporal y mediante el uso de dispositivos. Arias, 1988, RAE, 2001. En la práctica del montañismo se dificulta la comunicación escrita y oral, ya que, durante las actividades, en las cuales se recomienda estar callado o, por las circunstancias, no se cuenta con recursos básicos para la escritura, por tanto, se recurre a la comunicación gestual y al uso de herramientas. A continuación, se detallan los sistemas de comunicación utilizados en el curso. A comunicación por medio de señales corporales. La comunicación por medios de señales corporales, se refiere al empleo de partes del cuerpo humano, principalmente las manos, para comunicar de una manera más sencilla y clara, lo que se requiere cuando se está en una situación en particular. En esta guía se presentan 13 señales mano, las cuales son utilizadas en cursos sobre montañismo y orientación en el campo o similares. De seguido, se describe cada una de ellas. 1. Enterado. Se ejecuta colocando la mano derecha sobre la cabeza. 2. Repita. Se realiza acercando y alejando la mano derecha sobre la cabeza. 3. Alto. Se hace colocando las dos manos de forma vertical, hacia arriba. 4. Ayuda. Se efectúa acercando las dos manos sobre la cabeza. 5. Asistencia médica. Se ejecuta colocando las dos manos en forma de X sobre el pecho. 6. Camilla. Se realiza colocando las dos manos de forma vertical, hacia abajo, moviéndolas hacia arriba y abajo. 7. Anclaje. Se hace colocando la mano derecha de forma vertical y la mano izquierda de forma horizontal, ambas sobre el pecho. 8. Recoja. Se efectúa colocando las dos manos de forma horizontal y paralela sobre el pecho. 9. Alargue. Se ejecuta alejando y acercando las dos manos de forma horizontal sobre el pecho. 10. Hacia este lado. Si se quiere indicar que es hacia el lado izquierdo, se alza la mano izquierda y se coloca la mano derecha sobre el pecho. Si se quiere indicar que es hacia el lado derecho, se alza la mano derecha y la mano izquierda se coloca sobre el pecho. 11. A esta orilla.
Se hace colocando el cuerpo de perfil, de lado o costado, se unen y extienden las dos manos y se realiza movimientos hacia arriba y abajo. 12. A esa orilla. Se efectúa colocando el cuerpo de perfil, de lado o costado, y la mano a la altura del ojo. 13. Fin del rescate. Se ejecuta levantando ambas manos hacia la izquierda y realizando círculos. Enterado. Remita. Alto. Ayuda. Asistencia médica. Camilla. Ancle. Recoja. Alargue. Hacia ese lado. A esta orilla. A esa orilla. Fin del rescate. B. Comunicación por medio de dispositivos, radio, celular y silbato o pito. La comunicación, también, se puede dar por medio del uso de dispositivos, sean estos electrónicos como el radio o no electrónicos como el silbato. En los cursos sobre montañismo y orientación en el campo o similares, estos aparatos son utilizados, generalmente, por los docentes tutores, 5 en total, quienes son los responsables del desarrollo de las actividades y prácticas de montañismo que ejecutan los estudiantes. Antes de iniciar las prácticas de montañismo, a cada tutor se le asigna un radioreceptor, con el fin de mantener una intercomunicación efectiva entre ellos, ya sea durante una actividad, cuando se presenta una emergencia o si alguien necesita ayuda en una tarea específica. Por su parte, el uso del teléfono celular cumple funciones similares a un radiotransmisor, comunicación en caso de finalizar un trabajo, emergencia o ayuda. En lo que corresponde a los nuevos teléfonos inteligentes, smartphones, ofrecen una gran ventaja, poseen aplicaciones informáticas, apps, específicas para montañismo. Algunas apps, utilizadas en teléfonos inteligentes para dicha actividad, corresponden a Brújula, Campes App, receptor de satélites, GPS GLONASS, medición de distancias, Metro App, temperatura, tiempo atmosférico y aplicación de mapas, entre otras. Otro dispositivo utilizado es el silbato, pito, mediante el cual, por medio de sonidos, se comunica tanto a los docentes tutores como estudiantes, la acción por seguir. Los tipos de silbatazos utilizados corresponden a captar la atención. Se realiza, emitiendo un silbatazo prolongado o largo. Alto, deténgase. Se ejecuta emitiendo un silbatazo corto y seco. Continúe. Se efectúa emitiendo 2 silbatazos cortos y secos. Emergencia, peligro, evacúe. Se hace emitiendo 3 silbatazos cortos y secos.